Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la Iglesia. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Estamos listos ya con el mensaje de la palabra de Dios. Después de los anuncios que hemos tenido, usted muy orientado y muy cerca de la palabra allí con su Biblia, puede tomar nota del mensaje porque Dios tiene esta palabra de guía. Dios te guía. Está inspirado este mensaje en Éxodo 13, 17, 22. Dice la palabra del Señor: cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era más corto, pues pensó, si se les presentara batalla podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Moisés se llevó consigo los restos de José, según éste se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José. Pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda. Cuando esto suceda, llévense de aquí mis restos. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino, o de noche los alumbraba una columna de fuego. De este modo podrían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Amén. A esta palabra de Dios que va a guiar su vida y le va a traer unas ideas importantes para transformar situaciones y por sobre todo para estar unido a la verdad que le llevará a un futuro dirigido por Dios y no a un destino incierto, a un destino generalmente atrapado por los moldes, por los sistemas del mundo actual. Siempre podemos esperar que Dios nos dirija. Es una verdad de la palabra de Dios. Dios guía a su pueblo, Dios guía a quien pide esa guía. Si tú le pides a tu padre que te guíe, tu padre no te va a desviar. Si aún lo hacen los padres que pueden ser malos, ¿cómo no lo hará el padre que está, parafraseando un poco, el pescado o el pan y la piedra del mensaje? Si tú le pides en este momento, Señor, guíame, y este es un momento para decirle, cabeza inclinada, rostro abajo, y decirle, Señor, en esta acción que representa obediencia, yo pido a ti, Señor, que me guíes en el nombre de Jesús. Mira bien, la guía de la vida necesita, por sobre todo, una decisión tuya, y es estar a la voluntad de Dios. Dios tiene el poder para orientar nuestras vidas si nosotros se lo pedimos. El mundo no está pidiendo la guía de Dios. El mundo no está caminando como Dios dice. El mundo está caminando según sus deseos, según sus intereses. Y por ahí algunos pueden ser buenos, pero no son de Dios. Lo de Dios va mucho más allá de cualquier guía, cualquier orientación hacia cualquier satisfacción. Aunque hay satisfacciones muy poderosas en Dios, Dios va mucho más allá que eso. Por eso pedir la guía de Dios es tan importante y esta enseñanza debe ser replicada a sus hijos y a los hijos de sus hijos porque es una palabra que orienta, es una palabra que nos coloca en el lugar correcto para trascender en nuestras vidas y en cada una de nuestras actividades. La verdadera guía de Dios ha hecho que muchas personas puedan llegar a objetivos importantes. Sin embargo, la ausencia del liderazgo para guiar ha llevado a miles de personas, a pueblos enteros a perderse
totalmente, incluso ya ni se nombran. La necesidad hoy de liderazgo en todos los aspectos de la vida, incluso hacia sí mismos, es imperante, es necesaria, es absolutamente urgente el liderazgo personal, el liderazgo familiar, el liderazgo social, el liderazgo mundial. Necesitamos la guía de Dios, y una de las características de un líder debe ser eso, guiado por Dios. Los líderes de este tiempo son guiados por ideologías, los líderes de este tiempo son guiados por necesidades, los líderes de este tiempo son guiados por intereses, pero los verdaderos líderes, los que no desaparecerán aun cuando ellos ya hayan muerto, aun cuando sus restos estén en la tierra ya, la guía, el liderazgo seguirá dando órdenes, seguirá mandando. Y es así como el mismo José que había dicho, Dios vendrá, porque un líder como José entendía que cuando alguien pide la guía de Dios, Dios no se la niega. Alguien más con José. Pida usted la guía de Dios en este momento y Dios vendrá en su ayuda. Y Dios aparece para guiarlo. ¿Por qué? Porque cuando uno pide la guía de Dios, no es porque esté perdido, es porque necesita liderar el camino. No es necesariamente porque no sepa por dónde ir. Yo sé que usted, hombre, mujer, niño, joven, sabría por dónde ir. Tiene su camino ya delineado, ya tiene su futuro planeado, ya tiene sus planes y van marchando bien quizás. Pero Dios quiere un líder con la guía de Dios. Podemos esperar siempre que Dios dirija pueblos enteros, pero esperar que guíe personas, a veces la gente no lo cree, ¿sabe? Hay muchas personas que no creen que Dios les guía, pero dése cuenta algo, que la vida espiritual se mueve por señales, por unas señales producto de peticiones bajo la voluntad de Dios. Cuando tú estás en la voluntad de Dios o entras en la voluntad de Dios, empiezan a aparecer unas guías, unas señales. Una señal en una calle significa que vas por el camino correcto o estás en el camino incorrecto. Hay flechas, hay pares, hay stop, hay formas de poder saber uno si va por el buen camino. Por eso es tan importante entender este proceso. Quiero que vayamos al inicio. Dice, cuando Faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto. Primer punto importante a tener en cuenta. Y es, Dios sabe que nuestro gran enemigo en la guía somos nosotros mismos. El principal enemigo está dentro de nuestra mente. El principal opositor está en la mente nuestra. La tarea del enemigo es posterior, pero el primer opositor está dentro de ti. Y ese dentro de ti significa miedo. Si usted recuerda, cuando fue a nacer Jesús y fue engendrado en el vientre de María a través del poder del Espíritu Santo, lo primero que le dijo el ángel cuando se le presentó a María en medio de una dificultad en donde su esposo le había pedido el divorcio, es decir, ya había pedido casarse con ella, pero había pedido suspender el ser desposada significaba que ya estaba prácticamente casada y que no podía echarse atrás. Entonces pidió incluso el divorcio a José, pero el ángel se le apareció tanto a María como a José y les dijo, no tengan miedo, porque el primer opositor para liderazgos personales, sociales, familiares, empresariales es uno mismo. Luchar contra sus propios miedos. Entonces Dios en este primer punto dice, yo los guío primero para que quiten el gran enemigo. Antes del enemigo del mundo o el enemigo de la humanidad mejor, les voy a quitar el principal enemigo que tienen. Jesús se enfrentó después, mucho más grande, 30 años ya, después del bautismo se enfrentó cara a cara al enemigo. Pero antes, mamá lo había vencido con el miedo, que era su gran enemigo. Y al vencer ese miedo, pudo, obviamente, darle una familia a Jesús con la claridad, la sensatez y la guía de Dios. Entonces, antes de enfrentarse uno al mismo diablo
Uno tiene que enfrentarse a uno mismo y tiene que vencer sus miedos. El liderazgo, la guía de Dios, debe tener un primer derrotado y es el enemigo interno. Ese enemigo interno que nos hace dudar, ese enemigo interno que nos dice no puedes, ese enemigo interno que nos dice devuélvete, porque mira, cuando Faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era más corto, pues pensó, si se les presentara ya batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Es decir, yo los guío, pero sé por dónde. Y cuando usted recibe la guía de Dios, alguien la está recibiendo, Dios empieza a dirigirlo para que venzas tu gran enemigo, tú mismo, tu miedo. A veces tiene que darnos una vuelta más grande para vencer nuestros miedos. Hay personas que dicen, ¿sabe qué? Yo no avanzo. Y les da como urticaria, hoy una urticaria mental llamada ansiedad. Porque la gente hoy vive a las carreras y siente que no avanza si no tiene lo que los demás le muestran por redes sociales. Y obviamente se angustia, les crea ansiedad, les crea una manera de quererse devolver, de estar de nuevo atrás. Y obviamente Dios conoce que cuando tú le pides la guía, Él primero te lleva a vencer tus miedos, así el camino sea más largo. ¿Alguien más está entendiendo la palabra de Dios? Hay que vencer primero ese gran opositor que tienes interno para poder saber que la guía de Dios está. Vencer nuestros miedos se hace tan necesario para no volver atrás. El miedo es una voz de alerta que te detiene y te devuelve. Si a ti te dicen, en este momento no salga, que están robando en la esquina, el miedo te detiene y no te hace salir. Entonces tu propio miedo va a impedirte avanzar y recibir la guía de Dios. Por eso la guía inicia por vencer tu propio miedo. ¿A qué le temes en este momento? Dios está diciendo, perfecto, vamos a encargarnos de esos miedos, así se alargue un poco la llegada. Pero no puedes devolverte, porque si sales y tienes miedo, tú te devuelves. Dios en este momento va a darle una palabra a una persona que le va a decir, te voy a mover a un punto de bendición que tú habías sentido que era para ti, pero que por tus miedos ya ni siquiera lo crees. A alguien estoy hablando de parte del Señor. Pero para que puedas salir, debes vencer tus miedos, porque si sales así, te me devuelves. Le hablo a 3 personas en este momento que han partido, que han salido a conquistar bendiciones en su vida, que han decidido servirle a Dios, que han decidido creer en Dios, pero sus miedos les han hecho retornar a actividades que no son de Dios, a puntos que no son de Dios, a actitudes que no son de Dios, a formas que no son de Dios. ¿Y por qué? Porque tuviste miedo, saliste y te devolviste a Egipto. Vence tu primer enemigo. Este es el primer punto. Vence tu propio enemigo que está dentro de ti. Devolverte, regresarte. Por eso Dios te lleva por un camino un poquito más largo. Porque en esa demora tú vas a entender que estás venciendo miedos. Toma en cuenta esto. Si algo se demora y es de Dios, es porque Dios está venciendo tus miedos. Alguien diga amén y dele un aplauso al Señor poderoso. Si algo se está demorando, es que Dios me está quitando mis miedos. Me está quitando aquellas cosas que cuando salga me van a hacer retroceder. Por eso es tan importante prepararse y planearse para las cosas difíciles. Me encanta la planeación para todo. Es necesaria porque allí estás de pronto demorándote un poco, pero Dios está quitando los temores y los miedos. La improvisación con Dios no existe. Dios ya tiene todo planeado. Hasta tu guía, ¿sabes? Porque cuando tú dices Dios guíame, no necesariamente vas a salir dirigido a encontrarte con lo mejor. Tal vez te vas a demorar un poco. ¿Para qué? Para que venzas tus miedos. Dios iba a preparar a un pueblo con un líder que tenía un líder anterior y un líder en sus antepasados que había dejado la marca y la huella
de personas que se dejan guiar por Dios. Porque si José no hubiera tenido la guía de Dios, fácilmente no sería ni siquiera contado en las Escrituras. Y es un hombre relevante en la genealogía de Jesús y obviamente determinante en el pueblo de Israel. Un líder como él seguramente sabe dejar palabras de líder. A los líderes hay que seguirlos porque dejan palabras de líderes. Hay personas que pasan, pero dejan unas palabras que calan en la mente de las personas para que puedan dirigir sus vidas. Por eso las personas pasaremos, pero las palabras que deja Jesús en nosotros, inspirados en nuestra mente, no pasarán. Y van a quedar allí para guiar a otros. Por eso la palabra nos sigue guiando. ¿Alguien está entendiendo? Díganme. Espiritualmente esto es fundamental. La vida espiritual necesita una orientación. Recuerde una cosa, que la duda en la vida viene producto de los miedos. Los miedos y las dudas se unen para entorpecer el liderazgo de las personas. Le hablo a alguien que va a empezar a liderar su vida. Las dudas y los miedos te quitan tu capacidad de liderazgo. Tus miedos te atormentan para retroceder y tus dudas te atormentan para preguntar lo que ni siquiera la respuesta te traería satisfacción. Recuerda esto, las dudas no te acercan a respuestas, son las preguntas. Las dudas simplemente van a ser más preguntas y más dudas, pero nunca te llevarían a una respuesta. Por eso en tu mente no las puedes anidar. Y en el líder, en la persona que lidera su vida, que lidera su empresa, que lidera su familia, no puede tener miedos y dudas. Ahora, no significa que vaya a la terquedad o al orgullo, porque hay personas que para no dudar y para no temer se vuelven orgullosos. Creen que saben lo que no saben. Entonces pasan al otro extremo. La ignorancia se vuelve arrogancia. Aquí hay una situación, y es que ellos cuestionan permanentemente a Moisés y cuestionan un poco la manera como él estaba orientando. ¿Por qué? Porque era un hombre dirigido por Dios. Cuando tú estás dirigido por Dios, a veces a quienes tú diriges no te entienden. Alguien más con Moisés. Cuando tú estás dirigido por Dios, a veces tu familia no te entiende. Cuando tú estás dirigido por Dios, a veces la iglesia no te entiende. Cuando estás tú dirigido por Dios, la empresa no te entiende. Cuando tú estás dirigido por Dios, tu economía no la entiende. Tu familia no te entiende. No entiende cómo tú le das el primer lugar a Dios y no a ellos. No entiende por qué tú le das el primer lugar en tus finanzas a Dios y no a ellos. No entiende por qué tú le das tu primer minuto de oración y no a ellos la atención. No entiende por qué tú dices, stop, estoy escuchando la palabra de Dios y el resto hace silencio. Eso no lo entienden. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te dejas guiar por Dios, la gente no te va a entender y quizás hasta te puede criticar alguien más con ellos. La dirección que Dios le estaba dando a Moisés no la entendían. Por eso Dios empieza a tratar ya no solamente con el líder, sino con la voz que tienen ellos en contra del líder. Una voz interna de ellos. Le predico a los que están pensando y están concentrados, porque si no te pierdes en el mensaje. Deja la olla allí y siéntate y presta la atención. A veces nuestro Dios nos manda por caminos que la mayoría de veces ni siquiera le entendemos y se puede escapar de la lógica nuestra. Usted puede decir, pero ¿yo qué hago aquí? ¿Por qué me estoy metiendo por este camino que parece como complejo? Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Mira bien, versículo 18 dice, por eso les hizo dar rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Meterse uno al desierto no es fácil. Y si usted pensara por Dios, nunca pensaría que Dios lo puede guiar hacia un desierto. Esa es la lógica humana. Si a mí me dicen, vaya pida la guía de Dios y Dios me mete por el camino más difícil, pues yo digo, pero como que ese no es Dios. Porque yo siempre estoy pensando que Dios me va a hacer la fácil. Alguien más con él. Yo siempre pienso que Dios va a hacer lo más sencillo. Que Dios me lo va a poner muy fácil. Que en lugar de meterme por el mar, ¿sí? O por el desierto, mejor, nos va a poner tapete rojo para atravesar como dignos hijos de Dios. A veces ese tipo de mensajes
endulzan el oído, pero carecen de verdad. Le predico a la gente que le gusta la verdad. Mire esto. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Ellos iban listos para algo. Y es para enfrentarse a algo que ni siquiera sabían. Seguramente era un pueblo, pero Dios dijo, no los voy a enfrentar a los filisteos. ¿Por qué se asustan y se devuelven? Los voy a enfrentar a ellos mismos. Y para que ellos se vuelvan líderes de sus propias vidas, les voy a hacer pasar por un desierto. Porque el desierto forma a los verdaderos líderes que necesitan vencerse a sí mismos. Los momentos difíciles son para sacar a la esencia, a la formación, al combate de la dificultad a la persona. Es entendible, pero no es bueno. Es entendible, pero no es bueno, ni mucho menos mejor, que estemos quejándonos por todo lo que nos pasa. Que estamos diciendo, pero se me vino todo. No es bueno, aunque es entendible. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios está haciendo es preparándote para el combate. Y no te puede preparar para el combate comiendo algodones y limándote las uñas. ¿Qué combate va a ser eso? Apenas tengas que enfrentar los verdaderos espíritus con los que Dios te va a poner a correr y a combatir, te vas a morir de miedo. Él te mete al desierto donde debes sentir que el único que te guía es Dios. En el desierto no se liman las uñas ni se piden algodones. En el desierto se forma uno para el combate. Dice, salió en formación de combate. Aquí no había ningún enemigo. Dios no les dijo, se van a enfrentar. No, pero ellos entendían que iban a salir a aprender de liderazgo. El liderazgo de la vida, la guía. Para que tú seas guiado por Dios necesitas aprender a batallar contra ti mismo, contra tus enemigos mentales, contra tus enemigos físicos. Si tú quieres recibir la guía de Dios, tienes que vencer situaciones físicas. Si tú quieres saber la guía de Dios, tienes que vencer situaciones mentales. Si tú quieres estar en la guía de Dios, tienes que vencer situaciones económicas. Si tú quieres estar en la guía de Dios, tienes que vencer miedos del desierto. Lo único que debes saber es que si eso es tu vida, si por ahí es donde estás pasando, el único que te guía y es Dios, y esa es la voluntad. Que entiendas que el que te guía es Dios. Dios lo que necesita es que reconozcas su guía, no que te acomodes en el desierto. Alguien diga amén y diga, ya entendí qué es esto. Dios no necesita que tú digas, bueno, como estoy sirviendo a Dios, vivo en el desierto. No, es que pasas por el desierto para entender que estás guiado por Dios. No es el desierto el objetivo, es la guía de Dios. ¿Alguien entendió un poco más? Escuche esto. Segundo punto. Recuerda el primero. Dios nos guía para vencer primero nuestros propios miedos. El saber que Dios nos guía nos hace perder el miedo a nuestros propios enemigos, que somos nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestras dificultades, nuestros desiertos. Segundo punto, dice la palabra de Dios allí. Moisés se llevó consigo los restos de José, según se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas han sido las palabras de José. Mire lo que dice, estas han sido, presente, no fueron. Porque el líder siempre es vigente, el líder no es del ayer, es del hoy. Y aunque ya estaba muerto, mire sus palabras vivían. Pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda. Oh Dios bendito. Quiero decirle a alguien en este momento una cosa para que de una vez se despierte, se siente y diga esto es conmigo. Puedes estar seguro de una cosa. Y es que si tú pides la guía de Dios, Dios es fiel a darte la guía.
no dudes más. Pide la guía de Dios. Si tú estás en este momento preocupado, preocupada, pide la guía de Dios. Que lo único que te puedo asegurar es que fiel es Dios en irte a guiar. Y Dios llegará y te sacará. Estas fueron las palabras de este hombre. Pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda. Yo necesito soltar esta palabra para que alguien la tome y la viva. Le voy a dar esta palabra bíblica, aprópiese de ella. Escúcheme. Puede contar usted con que Dios vendrá en su ayuda. Puede contar usted con que Dios vendrá en su ayuda. Le repito una vez más, puede contar con Dios con que Él vendrá en su ayuda. Eso es la verdad. Yo le estoy predicando la verdad, no le estoy dando mi opinión. Si fuera mi opinión le daría, pues no sé si Dios le ayuda. Pero como Dios es el que se lo dice, Dios le dice, Dios vendrá en su ayuda. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. La fidelidad de Dios no depende de tu comportamiento, depende de su esencia. Y su esencia se manifiesta cuando alguien verdaderamente de corazón pide su guía. Y para pedir su guía, vence a sus miedos y para luego entrar a decirle, Señor, yo pido tu ayuda. Necesito tu ayuda. Hoy necesito tu ayuda. Hoy necesito que guíes mis pasos. Y empieza Dios a recordarnos que su fidelidad no se puede olvidar. Ay, pastor, si supieras, eso yo ya se lo pedí hace años, claro. Ellos también. Sí, ellos también. 425 años antes había dicho estas palabras. No pasaron sino 425 años. Contigo puede ser más rápido. ¿Alguien está entendiendo? Lo pidió hace 425 años, dejó esa palabra y no dice, hace 425 años, José. No, dice, estas han sido las palabras de José. Pueden contar. Puede pasar los años, pero la palabra de Dios es vigente y hoy usted puede contar con que la ayuda de Dios viene. Y ellos lo creyeron. No olvides. Segundo punto, nunca puedes olvidar la fidelidad de Dios. Un líder como José dejó estas palabras y dijo, cuando esto suceda, llévense de aquí mis restos, señal. Señal. Dijo, mire, yo sé que Dios viene y cuando esto suceda, llévense de aquí mis restos. ¿Para qué pide eso? Trasteo de los restos óseos. Porque esa es una señal. Porque esa es una señal. Porque cuando vean que están sacando los restos de José, significa que Dios vino a ayudar a su pueblo. Era un mensaje para el pueblo. Es necesario que nosotros seamos tan determinados como Dios nos dice. Y tenemos que colocar nuestras propias señales en esta dirección. Yo sé que Dios vendrá en mi ayuda. Cuando vean que yo salga, estén seguros de que si salgo es porque Dios está. Antes no. Hay que decirle a nuestra familia, hay que asegurarle a nuestra familia que Dios está con nosotros. No lo dudes. Una cosa sé, y es que el Señor está con nosotros. ¿Por qué lo vas a dudar? Por eso te estoy predicando, porque Dios está con nosotros. Por eso salí por esta pantalla, porque Dios está con nosotros. Esta es la señal. A José le tocó decir, llévense los restos. Esa es la señal de José. La mía es que estoy predicándole a usted. Y la suya es que usted está sentado oyéndome a mí, de parte de Dios. Esta es la señal de que Dios está guiando su vida, que usted me está escuchando lo que Dios le está diciendo. Esta es la señal. La de José era que se le llevaran los restos. Le predico a la gente que piensa. Por eso no puedes estar haciendo otra cosa, porque el pensamiento necesita atención y la atención necesita concentración. ¿Para qué? Para llevarte a 3 niveles importantes. 1, confiabilidad. Pero si no hay concentración, no hay confiabilidad en la palabra. 2, una vez confiable, que es con fe, creer, y esa confianza significa una confianza, una fe de esperanza. Entonces, primero necesitamos eso, el saber
que tenemos la confianza producto de la atención que estamos recibiendo de la palabra. 2, la seguridad. ¿Qué es la seguridad? Que yo pueda actuar conforme a lo que Dios me dijo. ¿Por qué? Porque yo confío. Y 4, estabilidad. Esa es la palabra. Confianza, seguridad y estabilidad. Esa es la labor de la palabra, como se escala en nuestra mente y en nuestro espíritu. Cuando yo le predico, usted debe tener la confianza que es la Biblia, la que abra por medio mío hacia usted. 2, la seguridad de que usted va a actuar. Y 3, la estabilidad, porque la estabilidad es el logro de la seguridad por haber actuado y de la confianza por haber creído. Alguien diga amén por esto. Es un punto importante la fidelidad. Sigue diciendo el verso 20. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. Y Dios le lleva al inicio del desierto. Dios dice, te voy a llevar fuera del lugar que te oprimía, fuera del lugar que te enfermaba, porque en Egipto habían enfermedades, en Egipto había opresión. Te dice Dios, te voy a sacar de los momentos más complejos y difíciles que has vivido en tu vida. Te voy a sacar. Pero para sacarte necesitas liderarte y liderar a quienes llevas. Esa fue la mayor dificultad de ellos. Y si te pongo en el inicio del desierto, pero ese es el punto de partida. Para tú llegar a salir de lo que te oprime, tienes que ponerte en el inicio del desierto, porque el inicio determina la libertad que vas a empezar a obtener. Determina la manera como ahora vas a empezar a vivir. Y yo, para ser guiado, necesito ser totalmente claro. La claridad me hará caminar por donde debo ir. Y por eso en el inicio del éxodo, de la salida, de todo lo que significaba Egipto, pues hay una gracia importante de Dios sobre el pueblo. Y es que para poder salir, recuerde usted que no estaban saliendo simplemente de paseo, estaban en una huida, venía gente detrás. Venía gente detrás. Y esa gente que venía atrás, aunque había quedado relegada, aunque había quedado derrotada por las plagas y todo, quería perseguir. Y por eso este tercer punto se llama inicie el éxodo. Para tener guía, uno debe iniciar un éxodo. Es decir, una huida, una salida. Inicie la salida. Porque muchas veces queremos cambiar sin salir. Queremos mejorar, pero no salimos. Y tenemos que salir. Salir de todas aquellas cosas, aunque lo que se presente adelante sea difícil. Y por eso es fundamental lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice, de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. Entonces, en el inicio necesito guía, necesito luz. Y dice, empezó directamente a colocar una nube, una columna de nube. La nube significa protección. La nube significa estoy con ustedes. Esa palabra que les había dicho José, de que cuando vieran que iban a salir se lo llevaran a él, también necesitaba la señal de que algo primero lo iba a proteger y lo iba a cubrir. Usted no puede salir a un cambio sin protección. Usted no puede salir a un mejor momento sin la seguridad, y la seguridad la da la presencia de Dios. Alguien puede decir, bueno, en este momento yo quiero salir del trabajo donde estoy, que me oprimen, de la manera como me siento en determinadas situaciones. Yo quiero salir de un estado de enfermedad, de dificultad, de molestia. Quiero ascender a ciertas cosas de mi vida, pero no sé cómo hacerlo. Necesito la guía de Dios. En la guía de Dios necesitamos también protección de Dios. Y por eso es muy importante entender que lo que coloca Dios como una nube para guiar, para poder llevar una columna, es una protección muy, muy importante, pero al mismo tiempo que orienta.
es una protección que orienta, es una protección que nos lleva al mejor momento de nuestra vida. En medio del desierto estoy protegido, en medio de la dificultad estoy protegido. La protección de Dios trae provisión de Dios. Mire, hay tres cosas importantes. Cuando Dios manda la señal de la nube, hay protección, hay provisión, porque llueve maná y hay paz. Tres cosas importantes que necesitamos entender para avanzar con la guía de Dios. Y es que cuando Dios te guía, hay protección, hay provisión y hay paz. Protección en el techo, provisión en la mesa y paz en el lecho. Eso es lo que Dios le estaba dando. Dios no solamente le dice, vaya por el desierto, camina por aquí, métete al mar que yo lo abro. No, no solamente es eso. Dios da la guía con protección, con provisión y con paz. Protección en el techo. Yo los protejo y los guardo. Provisión en la mesa y paz en tu lecho. Ellos, a pesar de tener tanto tiempo en el desierto, ninguno se desvelaba. Porque Dios daba la paz y necesitamos paz, porque la guía de Dios significa paz en la mente. Por tanto, debes pedir la guía de Dios antes que el medicamento contra el insomnio. Le digo a mis pacientes con frecuencia, antes de tomarse usted algo para dormir, no se tome algo para estar despierto en el día. Porque si no estamos despiertos en el día, no vamos a dormir en la noche. Si no estamos despiertos en el día, no vamos a dormir en la noche. El insomnio no es un problema de la noche, es un problema del día. Y si en el día no hay protección y no hay provisión, en la noche no hay descanso, no hay paz. El problema de la noche no es la noche, es el día. O el que viene por ansiedad o el que ha pasado por angustia. ¿Alguien está entendiendo? Y tenemos que entrar nosotros en esa fuente de provisión y decirle, Señor, una señal clara de la guía de Dios es tu nube sobre mí, que me protege, me provee y me bendice con paz. La guía de Dios es una nube que te protege, es una nube que te provee, es una nube que te trae paz. La guía de Dios se encarga de tu día y también de tu noche. Ay, pastor, hable un poco más de la noche porque lo del día lo entendí, pero de la noche sí hay dificultad. Claro, mira lo que dice la palabra acá. Dice, y el Señor iba al frente de ellos con una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podrían viajar de día y de noche. Bien. Usted dice, pero entonces no dormían porque viajaban. Sí. Algunas veces hay que hacer algo en la noche, producto de lo que Dios guía para la noche. Vuelvo y le repito, el insomnio, el problema con el sueño, tiene que ver con el día y se reproduce en la noche. Angustia, ansiedad, problemas, dificultades, celos, desapegos emocionales, traen mucho insomnio. Pero es un tema del día. Pero cuando en la noche hay que hacer una actividad, no es un tema de insomnio, es algo que significa poder de Dios. Escúcheme esto, hay algo que Dios hace muchas veces en la noche, también lo puede hacer en el día, pero para significarles esto, y es colocar un fuego en el corazón de alguien para que haga algo que dé una trascendencia, una avanzada, un éxodo, una salida. Escúchenme esto. A veces en la noche hay la quietud para recibir el fuego de Dios. Estamos acostumbrados que a la primera hora del día, al primer momento del amanecer, nos llueven los mensajes de devocionales, de canciones, de una gran cantidad de mensajes que si bien nos pueden orientar, nos pueden guiar, nos dan estabilidad, nos dan tranquilidad,
De hecho, envío todos los días un mensaje con ese objetivo de que al amanecer las personas tengan una palabra ya en su WhatsApp, en sus redes sociales. Y mucha gente lo hace y está bien que podamos compartir los unos con los otros lo que Dios nos está dando. Pero hay algo que la persona tiene que entender y es que el fuego Dios se lo trae a cada uno. La provisión de la nube la manda Dios y la puede mandar a través de quien quiera. Pero el fuego es un tema personal. Y por eso en la noche, para que pudieran ellos levantarse y andar un poco por razones de que era mejor en la noche salir, porque en el día había una temperatura fuerte, en fin, había muchos factores que les invitaban a veces, algunas noches, a caminar, a andar, porque no podían quedarse allí. Es decir, la actividad en la noche necesita el fuego de Dios. Y muchas veces nosotros estamos en un momento en donde Dios pone el fuego y Dios pone una palabra, pone una inquietud, pone una oración que se debe realizar, no necesariamente en la primera hora del día, sino al finalizar el día, más bien en la noche. Algunas personas se despiertan de una manera providencial y sobrenatural sobre determinadas horas de la madrugada y saben que es Dios. A veces lo hacen a través de sueños y Dios está trayendo fuego. Y dice, coloqué una columna de fuego de protección, pero también de pasión para que hagan las cosas. La noche trae la pasión de Dios para que usted se levante con el fuego. Por eso es tan importante orar en todo tiempo y velar. Y antes de usted ir a dormir, debe traer el fuego para su corazón, para su mente, para su espíritu. Y debe levantar una oración y decir, Señor, así como me guiaste en el día a través de una columna de provisión, a través de una columna de protección y a través de una columna de paz, trae la pasión por hacer mejor las cosas, por declarar que mi vida y mi familia están protegidos y bendecidos con el fuego. El fuego produce guía. Escucha esto. Ellos recibían el fuego y ellos guiaban la noche. Porque aquel que recibe el poder de Dios puede guiar a otros. Ellos recibían el fuego, fíjese que iba adelante y los de atrás tenían que representar ese fuego que iba y tenían que darle la luz a ellos. Y tenían que recibir los de atrás. Nosotros hoy estamos recibiendo para guiar a otros. La guía de Dios debe tener pasión. Una persona guiada por Dios debe apasionarse por seguir a Dios. Es muy difícil que alguien diga, necesito tu guía, Señor, pero de vez en cuando nos vemos. No, debe recibir el fuego, porque el fuego toca tu vida, porque el fuego prende la hoguera, porque el fuego protege. El fuego hace que las fieras del desierto no se te acerquen. Dios te envía por caminos en donde tendrás enemigos que nunca vas a ver, pero que siempre estuvieron. Tu vida ha pasado por en medio de enemigos que nunca viste y que nunca reconociste, pero que siempre estuvieron, sino que Dios, por medio de su fuego, no permitió que se te acercaran. Y sí, a veces los enemigos se hacen evidentes porque el fuego de Dios desaparece. Cuando tú descubres un enemigo, es porque Dios o Él se mueve para que lo veas, o tú te mueves para no tener el fuego y ya lo ves. Pasa en esas dos direcciones. O Dios se mueve para que tú veas cuál es el enemigo, Dios lo permite, o tú eres el que te mueves del fuego de Dios y te encuentras de frente con tu enemigo. En cualquiera de los casos puedes ver a tu enemigo. Cuando tú dices, uy, yo nunca me imaginé que tal, es porque pasó una de las dos cosas. O Dios se movió para que vieras con quién andas, o tú te moviste y perdiste el fuego de Dios y te encontraste con ellos. Pero en cualquiera de los casos, ves a tu enemigo. Y cuando uno lo ve, uno dice, uy, pero si yo me hubiera dado cuenta. Pero ¿sabes qué? Dios nos ha hecho pasar por caminos que ni siquiera nos dimos cuenta
del precipicio que había, del enemigo tan cercano. ¿Por qué? Porque el fuego nunca le permitió a ese enemigo ni siquiera hacerse evidente en tu vida. Y le puedo decir que miles fueron tus enemigos que jamás has visto, pero que estuvieron allí, sino que el fuego de Dios, guiado por oración, por pastorado, por oración, por bendición, por el estudio de tu palabra, por la dedicación, jamás te diste cuenta que estuvieron. Pero Dios los quitó por medio de su fuego. Alguien diga amén. Señor, trae más fuego en la noche para que podamos estar más lejos de nuestros enemigos y que si están ahí, nunca se puedan acercar, porque tu columna de fuego los hace aislados de nuestra vida y de nuestro caminar, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Jamás, verso 22, la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Y quiero finalizar con esto. No se irá de ti la presencia de Dios. Jamás se apartará de ti. Cuando Dios ha decidido guiarte, Él va hasta el final. Hasta el final de tu vida y luego con tu vida eterna. La guía de Dios jamás se pierde. Se pierde el que deja de ser guiado por Dios. Pero la guía de Dios siempre está. Y Dios te dice, te he llevado hasta aquí y no faltará mi guía. Porque en el momento en donde te sentiste más solo, el único que estaba era yo, dice Dios. Porque en el momento que tú tuviste la máxima necesidad, el único que estaba allí era Dios. Por eso, en este momento, y en este punto, número 4, es importante determinar, jamás Dios dejará de estar contigo porque tú pediste su guía. Nuestra esperanza futura de dirección divina se basa en la experiencia de la fidelidad de Dios de estar con nosotros siempre. Dios conduce una dirección que nosotros no podemos explicar. ¿Sabes por qué? Porque Él nos lleva de su mano, porque Él nos lleva con Él. Jamás la columna de nube dejará de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. La fidelidad de Dios es señal de dirección. Dios ha tomado tu vida y te va a guiar, y en este momento te va a llevar por su fidelidad hasta la eternidad. Dios en este momento está recogiendo a aquel que dice, yo quiero la guía de Dios, y dice, siempre estará mi guía contigo. Y aunque te metas por lugares difíciles, yo estoy contigo. Y aunque andes por valles de muerte y de sombra de muerte, yo estaré contigo. Y aunque andes en momentos difíciles, yo estoy contigo. Porque lo único que nunca se puede apartar de una persona que ha pedido la guía de Dios es la guía de Dios. Es lo único que no se puede apartar. El resto irá. Hasta tú te irás, hasta te puedes ir, pero la guía de Dios no, porque lo que Dios ha dicho y lo ha hecho nunca dejará de existir y nunca lo dejará de decir. Amén y amén. Démosle un aplauso grande al Señor y muy poderoso, y vamos a ir a la oración para finalizar este momento en donde Dios nos ha guiado. Gracias, amado Dios. El llegar a este momento de la oración por medio de la palabra que nos has explicado y nos has preparado, nos hace, Señor, en este momento privilegiados de buscar tu rostro. Perdónanos, Dios, porque hemos desconocido y no hemos reconocido muchas veces tu guía. Perdónanos, Señor, te pido con súplica y ruego que puedas llevar, Señor, mi vida al arrepentimiento en sentir muchas veces que estoy solo, que estoy abandonado, que estoy rechazado, que me hace falta algo, que por qué me pasa otra vez a mí, que qué pasa con mis hijos, que qué pasa con mi hogar, que qué pasa con los negocios. Pero te pido, Dios, que en este momento levantes el poder tuyo, Señor, y me puedas colocar en ese instante en donde me preparo para entrar a salir de la opresión, como en este momento. Venga, alínees en esta oración y vamos a salir a ese plan importante de la batalla de Dios, en donde vamos a quedar fuera en el nombre de Jesús
de toda opresión, vamos a empezar a salir de toda enfermedad, vamos a empezar a salir de toda preocupación y vamos a ir a caminar en la dirección de Dios. Padre, permítenos encontrarnos con esta palabra todos los días, que nos lleva a una escala diferente de poder liderar nuestras vidas y de desaparecer los miedos. En el nombre de Jesucristo, todo temor interno, toda duda de mis pensamientos en salir adelante de todas estas preocupaciones se van de mi vida en el nombre de Jesús. Señor, gracias te doy porque al avanzar en este territorio, Señor, en donde sé que es difícil, pero que tú me has puesto para liderar, para aprender, para ser fuerte, para poder diseñar una vida contigo, entro, Señor, a esas señales máximas que si yo estoy escuchando esta palabra es porque tú la tenías lista para mí. La señal de salir, la señal del éxodo es este mensaje, y empiezo a salir como ellos escucharon esa voz 400 años antes que había dejado José, que cuando Dios va a llegar se llevarán sus restos. Puedes contar con que Dios vendrá en tu ayuda. Gracias, Señor, porque llegaste en este momento a nuestra ayuda, porque llegaste en este momento a guiarnos, porque en este momento nos estás conduciendo, porque en este momento está llegando la guía y la ayuda de Dios a cientos y a miles de hogares que están escuchando este mensaje, porque en este momento sobre el empresario que está en dificultades, sobre aquellos que están en necesidades, empiezan en este momento a sentir la ayuda de Dios. Padre, te pido en este momento que como señal generes un momento importante de manera espiritual en la mente de esta persona que está necesitando en este instante de tu ayuda. Padre, te doy gracias porque está recibiendo de parte tuya, Señor, toda la ayuda, toda la paz, toda la provisión y toda la protección. Señor, levanta en este momento esa columna de provisión. Oh, gracias, Señor, porque la columna de provisión está llegando y está haciendo que nuestra vida pueda ser levantada, protegida, guardada. Que traiga la paz, Señor, durante la noche. Que cuando no esté el fuego, esté la paz. Pero sé, Señor, que ahora vas a colocar sobre la mesa la provisión, sobre el techo la protección, sobre el camino la dirección. Quiero tomarme de tu mano y decirte, Señor, con ese brazo fuerte y poderoso, Dios, con el cual diseñaste todo el universo, nada podrá detenernos el avance que tú y yo vamos a tener de manera personal en nuestra vida. Quiero liderar mi vida, Señor. Quiero liderar mis dificultades. Quiero liderar mi familia, quiero liderar los negocios, quiero liderar el trabajo, quiero liderar el estudio. Quiero liderar, Señor, en este momento todas las necesidades que hay. Porque ahora veo, Señor, tu provisión, la nube que va con nosotros por tu fidelidad. Ahora puedo ver la columna de fuego que enciende mi vida para seguirte a ti. Gracias por acercarte a través de este mensaje en mi corazón. Dile a Él con todo tu ser y guía su corazón a Él. Gracias, Señor, porque tú vendrás a traer esa pasión, a ese fuego poderoso en las noches. Gracias por guiarme, mi Jesús y mi Rey. Gracias porque de esa guía, de esa presencia tuya nunca faltará. Mis generaciones recibirán tu guía. Los hijos de mis hijos estarán contigo. Gracias porque tú eres mi guía y eres mi luz. Y esta palabra que ha saltado hoy en mi mente, la recordarán mis generaciones. Porque tú, Señor, has dicho, podemos contar con que Dios vendrá en nuestra ayuda y en nuestra guía.
Y la señal es que tú la estás escuchando y la estás repitiendo. Y callarás y andarás en confianza con Dios y actuarás con seguridad y obtendrás estabilidad, porque esa es la guía de Dios. Gracias, Señor. Gracias por llevarnos a instantes que jamás nos imaginamos y a momentos que siempre anhelamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, por bendecir a cada persona que ha recibido este mensaje, por reproducir en su mente y en su corazón ideas, decisiones y por sobre todo acciones conformes a tu palabra. Esa es tu voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta, porque se ha renovado la manera de pensar y se han desbaratado moldes actuales de la humanidad en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, por este tiempo. La guía de Dios, importante siempre tenerla en todos nuestros caminos. Guarde este mensaje en su corazón y replíquelo, repítalo, porque la necesitamos todos. Si hay alguien que esté interesado en recibir todo nuestro material de crecimiento espiritual, suscríbase e inscríbase. Si usted se suscribe en la campanita allí y se inscribe en la caja de registro para que tengamos sus datos y podamos interactuar durante la semana. Les bendigo poderosamente y nos encontramos en unos instantes en el siguiente mensaje. Bendiciones a todos. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropar.com/donaciones. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropar.com/ayuda. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropar.com/educación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.